El jardín de los susurros silenciosos. Una historia zen contemporánea. Capítulo 1. La ejecutiva perdida. Marina Vega había construido su vida como si fuera un rascacielos, cada logro era un piso más alto, cada promoción una vista mejor de la ciudad. A los 35 años, dirigía el departamento de marketing digital de una multinacional, vivía en un ático con vistas panorámicas y conducía un Tesla que le recordaba cada mañana lo exitosa que era. Pero esa mañana de octubre, mientras miraba su reflejo en el ascensor espejado de su oficina, algo había cambiado. Los números del piso subían, 15, 16, 17, y con cada planta que ascendía, sentía que algo dentro de ella descendía. Era como si hubiera estado corriendo en una cinta sin fin y, de repente, alguien hubiera apagado la máquina. «Buenos días, Marina», saludó su asistente, Carla, extendiendo una tablet con la agenda del día. «Tienes la presentación para el cliente japonés a las 10, la reunión con recursos humanos a las 12, y a las 3 la videoconferencia con Singapur». Marina tomó la tablet, pero sus dedos temblaron ligeramente. Las letras se difuminaron por un segundo, como si las estuviera viendo a través del agua. «Carla», dijo con una voz que no reconoció como suya, «¿alguna vez has sentido que estás viviendo la vida de otra persona?» Carla la miró con una sonrisa incómoda. «¿Todo bien? ¿Quieres que posponga algo?» No, estoy bien». Pero Marina sabía que no era verdad. Durante la presentación, mientras hablaba de engagement rates y conversion funnels, una parte de ella observaba desde afuera, como si fuera un espectador de su propia vida. Vio a una mujer elegante explicando gráficos con precisión militar, pero no podía conectar esa imagen consigo misma. Al terminar el día, en lugar de dirigirse a su usual clase de spinning, Marina se encontró caminando sin rumbo por las calles del centro. Sus tacones Louboutin resonaban contra el pavimento húmedo, marcando un ritmo que parecía decirle, algo está mal, algo está mal, algo está mal. Fue entonces cuando lo vio, un pequeño cartel de madera clavado en un poste, casi oculto entre los anuncios de pizza a domicilio y clases de inglés. En caligrafía simple, decía, Jardín de los susurros silenciosos. Cuando el ruido del mundo se vuelve ensordecedor. Había una dirección y un pequeño mapa dibujado a mano. Sin saber por qué, Marina fotografió el cartel con su iPhone, por primera vez en meses, sintió una pequeña chispa de curiosidad. Capítulo 2. El encuentro. El fin de semana, Marina se despertó a las 11 de la mañana, a algo impensable para ella, que había programado su vida en bloques de 15 minutos. Mientras preparaba su café de siempre, un flat white con leche de avena, recordó la fotografía en su teléfono. El jardín de los susurros silenciosos estaba en un barrio que nunca había explorado, donde las casas tenían jardines pequeños y los ancianos se sentaban en bancos a ver pasar la vida. Después de dar vueltas durante 20 minutos, encontró la dirección, una puerta de madera pintada de verde musgo, tan discreta que casi se perdía entre la hiedra que cubría la pared. No había timbre. Solo un pequeño letrero que decía, si has llegado hasta aquí, la puerta está abierta. Marina empujó suavemente. La puerta se abrió hacia un pasillo corto que desembocaba en algo completamente inesperado, un jardín que parecía existir en una dimensión diferente a la ciudad que lo rodeaba. No era grande, quizás del tamaño de una cancha de tenis, pero estaba diseñado con tal armonía que parecía infinito. Había un pequeño estanque con carpas doradas que se movían con la lentitud de meditadores acuáticos, caminos de piedra que serpentearían entre bambúes y flores de cerezo, y varios rincones con bancos de madera gastada por el tiempo y la contemplación. «Bienvenida, Marina». La voz la hizo voltear. Un hombre de unos 60 años, vestido con una camisa de lino blanca y pantalones oscuros, se acercaba con una sonrisa que parecía contener décadas de paz interior. Su cabello, canoso pero abundante, se movía ligeramente con la brisa, y sus ojos tenían esa claridad que solo viene de quien ha aprendido a ver más allá de las apariencias. ¿Cómo sabe mi nombre?» «Soy Kenji Yamamoto», dijo, haciendo una pequeña reverencia. «Y no
no soy adivino. Ayer tu amiga Laura me llamó para contarme que podrías necesitar este lugar. Está preocupada por ti. Marina sintió una mezcla de molestia y conmoción. Laura era su única amiga cercana, la única persona que había notado los cambios sutiles en su comportamiento, las pausas más largas en las conversaciones, la forma en que había empezado a mirar por la ventana durante las reuniones, como si buscara algo que no sabía que había perdido. Laura no tenía derecho a... Laura te quiere, interrumpió Kenji con gentileza. Y a veces, las personas que nos aman ven lo que nosotros no podemos ver. Pero estás aquí por tu propia elección. Nadie puede obligar a alguien a encontrarse a sí mismo. Marina miró alrededor del jardín. A pesar de estar en pleno centro de la ciudad, el silencio era absoluto. No se escuchaba tráfico, no había sirenas, no llegaba el rumor constante de la vida urbana. ¿Qué es este lugar? Un espacio para recordar, dijo Kenji, caminando hacia un banco bajo un árbol de arce japonés. Ven, siéntate. Te contaré una historia. Capítulo 3. La historia del maestro Kenji. Marina se sentó en el banco, y por primera vez en meses, no sintió la urgencia de revisar su teléfono. Había algo en la presencia de Kenji, en la serenidad del jardín, que ralentizaba el tiempo hasta convertirlo en algo tangible, como la miel. Hace 30 años, comenzó Kenji, yo era exactamente como tú. Trabajaba en una empresa de tecnología en Tokio, diseñando sistemas que prometían hacer la vida más eficiente. Vivía en un apartamento del piso 40, tenía un coche que costaba más que el salario anual de mis padres, y medía mi valor por la cantidad de ceros en mi cuenta bancaria. Marina se removió incómoda. Era como si Kenji estuviera leyendo su biografía. Un día, durante una presentación importante, algo extraño me ocurrió. Estaba explicando nuestro nuevo software a un grupo de inversores, cuando de repente me vi desde afuera, como si fuera otra persona observando a un extraño. Ese extraño hablaba con pasión sobre algoritmos y productividad, pero yo no podía entender por qué. ¿Qué pasó después? Terminé la presentación, conseguimos la inversión más grande en la historia de la compañía, y todos me felicitaron. Pero esa noche, en mi apartamento, me quedé de pie junto al ventanal mirando las luces de la ciudad, y me di cuenta de que no sabía quién era. Conocía mis logros, mis posesiones, mis metas, pero no me conocía a mí mismo. Kenji se levantó y caminó hacia el estanque. Las carpas se acercaron a la superficie, como si reconocieran su presencia. Esa misma noche tomé una decisión que todos consideraron una locura, renuncié. Vendí todo lo que tenía y me fui a vivir a un monasterio zen en las montañas de Japón. ¿Un monasterio? Marina no podía ocultar su sorpresa. ¿Por cuánto tiempo? 5 años. 5 años de silencio, de meditación, de aprender a escuchar lo que había estado ahogando con ruido durante décadas. Al principio fue terrible. Mi mente era como un televisor con 100 canales reproduciéndose al mismo tiempo. Pero gradualmente, muy gradualmente, aprendí a cambiar de canal. Y finalmente, a apagar el televisor. Marina sintió un nudo en la garganta. ¿Y después? Después entendí mi propósito. No era acumular éxito o impresionar a otros. Era ayudar a personas como tú, como yo fui, a encontrar el camino de vuelta a casa. ¿Casa? A ti misma. El lugar donde siempre has estado, pero que habías olvidado cómo visitar. Kenji volvió al banco y se sentó junto a Marina. Este jardín, dijo, señalando alrededor, lo construí como un puente. Un lugar donde las personas pueden empezar a recordar quiénes son más allá de lo que hacen. Marina se quedó en silencio durante varios minutos. El sonido del agua moviéndose suavemente en el estanque creaba una banda sonora perfecta para sus pensamientos, que por primera vez en meses no se sentían como un huracán. No sé si puedo hacer lo que tú hiciste, dijo finalmente. Mi vida, mi trabajo, mis responsabilidades.
No te estoy pidiendo que renuncies a tu trabajo, sonrió Kenji. Te estoy invitando a que conozcas a la persona que va a trabajar. Capítulo 4. Las primeras lecciones. Durante las siguientes semanas, Marina empezó a visitar el jardín cada sábado por la mañana. Al principio, venía con la misma actitud con la que había abordado todo en su vida, como un proyecto a completar, un problema a resolver, una meta a alcanzar. ¿Cuánto tiempo toma esto?, le preguntó a Kenji durante su tercera visita. ¿Hay como un cronograma o un programa estructurado? Kenji se rió suavemente. Marina, estás tratando de programar el despertar como si fuera una campaña de marketing. ¿Cuánto tiempo le toma a una flor convertirse en fruto? Depende del tipo de flor. Exacto. Y depende de muchas otras cosas, la tierra, el clima, la cantidad de luz, la paciencia del jardinero. No hay atajos para crecer. Esa mañana, Kenji le enseñó su primera práctica formal, la meditación caminando. La mayoría de las personas caminan para llegar a algún lugar, explicó mientras se movían lentamente por el sendero de piedra. Nosotros vamos a caminar para estar aquí. Al principio, Marina se sintió ridícula. Su mente se rebelaba contra la lentitud, generando una lista infinita de cosas más importantes que podría estar haciendo. Pero Kenji fue paciente. Cada vez que tu mente se vaya al futuro o al pasado, le dijo, simplemente regresa tus sentidos al presente. Siente tus pies tocando la piedra. Escucha el sonido del bambú moviéndose con el viento. Esto no es una práctica para mejorar algo. Es una práctica para estar aquí. Poco a poco, Marina empezó a notar cosas que habían estado ahí todo el tiempo pero que nunca había visto. La forma en que la luz se movía a través de las hojas creaba patrones cambiantes en el suelo. El sonido del agua tenía diferentes tonos dependiendo de dónde estuviera parada. Sus propios pasos podían ser suaves como susurros o firmes como afirmaciones, dependiendo de su estado interno. ¿Sabes qué es lo más interesante?, le comentó a Kenji después de una sesión de caminata particularmente tranquila. En la oficina, camino todo el día de una reunión a otra, pero nunca había realmente caminado. Has estado transportando tu cuerpo, sonrió Kenji. Ahora estás aprendiendo a habitarlo. Capítulo 5. La crisis. El primer gran desafío llegó un mes después. Marina estaba en medio de una crisis laboral, un cliente importante había cancelado un contrato millonario, su equipo estaba desmoralizado, y su jefe había insinuado que quizás necesitaba reconectar con sus prioridades. Llegó al jardín ese sábado en un estado de agitación extrema, caminando de un lado a otro mientras le contaba a Kenji todos los detalles de la catástrofe. No entiendo, decía, gesticulando dramáticamente. He estado viniendo aquí, he estado meditando, se suponía que esto me iba a ayudar a ser mejor en el trabajo, pero todo se está desmoronando. Kenji la escuchó sin interrumpir, sentado en su posición habitual bajo el arce japonés. Cuando Marina terminó su monólogo, él señaló hacia el estanque. ¿Ves esas carpas doradas? Marina miró hacia el agua, molesta por el cambio de tema. Sí, ¿qué tienen que ver con mi situación laboral? Ayer por la noche hubo una tormenta terrible. El viento agitó el agua, las hojas cayeron al estanque, la lluvia cambió temporalmente el pH del agua. ¿Crees que las carpas se quedaron despiertas toda la noche preocupándose por la tormenta? Kenji, no estoy de humor para metáforas. No es una metáfora, Marina. Es una invitación a observar. Las carpas no lucharon contra la tormenta. La vivieron. Cuando pasó, siguieron nadando. El agua encontró su nueva calma, las hojas se asentaron en el fondo, y la vida continuó. Marina se sentó abruptamente en el banco, sintiendo que toda la energía la abandonaba de golpe. Pero yo no soy un pez, Kenji. Tengo responsabilidades, personas que dependen de mí, una reputación que proteger. Tienes razón. No eres un pez.
Eres un ser humano con la capacidad de elegir cómo responder a las tormentas de la vida. Pero durante el último mes, ¿qué has estado aprendiendo aquí? Marina cerró los ojos y respiró profundo. Las lecciones empezaron a fluir en su memoria, la caminata consciente, las sesiones de respiración, las conversaciones sobre la diferencia entre reaccionar y responder. He estado aprendiendo a estar presente. Y en este momento, ¿estás presente con tu crisis, o estás luchando contra ella? La pregunta la golpeó como una revelación. Durante toda la semana había estado en modo de batalla, tratando de controlar cada variable, manipular cada resultado, forzar una solución. No había estado presente con la situación, había estado en guerra con ella. ¿Qué pasa si acepto que esto está ocurriendo?, preguntó, más para sí misma que para Kenji. Esa es una pregunta muy poderosa, Marina. ¿Qué pasa si, en lugar de gastar tu energía luchando contra la realidad de lo que está sucediendo, usas esa energía para responder conscientemente? Capítulo 6. La transformación silenciosa. Los siguientes meses marcaron un cambio sutil pero profundo en la vida de Marina. No renunció a su trabajo, no se mudó a un ashram, no cambió dramáticamente su estilo de vida externo. Pero algo fundamental había cambiado en su forma de habitar su propia experiencia. En el trabajo, empezó a aplicar lo que Kenji llamaba liderazgo consciente. En lugar de reaccionar inmediatamente a las crisis, se tomaba unos segundos para respirar y conectar con el momento presente antes de responder. Sus empleados notaron el cambio. Marina seguía siendo exigente y orientada a resultados, pero había una nueva calidad en su presencia que los hacía sentir más escuchados y valorados. Es como si fuera la misma Marina, pero más, ella misma, le comentó Carla a una colega. La crisis del cliente cancelado se resolvió de una manera inesperada. En lugar de entrar en pánico y hacer concesiones desesperadas, Marina se tomó el tiempo de realmente entender que había salido mal. Descubrió que el problema no era con su trabajo, sino con una falta de comunicación en las expectativas. Con paciencia y presencia, logró no solo recuperar al cliente, sino fortalecer la relación. ¿Cómo supiste qué hacer?, le preguntó su jefe, claramente impresionado. Dejé de luchar contra el problema y empecé a escucharlo, respondió Marina, sorprendiéndose a sí misma con la simplicidad de la respuesta. Pero los cambios más profundos ocurrían en su tiempo personal. Los sábados en el jardín se habían convertido en el punto de anclaje de su semana. Kenji le había enseñado diferentes formas de meditación, sentada, caminando, comiendo, incluso lavando platos. La meditación no es algo que haces, le había explicado, es una forma de ser que puedes llevar a cualquier actividad. Marina empezó a crear pequeños espacios de contemplación en su rutina diaria. 5 minutos de respiración consciente antes de revisar emails. Comer el almuerzo sin mirar el teléfono. Caminar los últimos 2 pisos a su oficina en lugar de usar el ascensor, sintiendo realmente cada paso. Capítulo 7. El jardín interior. Una mañana de primavera, después de casi 6 meses de visitas regulares, Marina llegó al jardín para encontrar a Kenji plantando nuevas flores cerca del estanque. Ayúdame, dijo, ofreciéndole una pequeña pala. Estas son semillas de loto. Tardarán meses en florecer, pero serán hermosas. Mientras trabajaban en silencio, Marina sintió una pregunta formándose en su corazón. Kenji, dijo finalmente, ¿qué pasa cuando ya no necesite venir aquí? Kenji sonrió sin dejar de trabajar. ¿Qué te hace pensar que llegarás a no necesitar esto? Bueno, eventualmente aprenderé todo lo que tengas que enseñar, ¿no? Marina, ¿has terminado de aprender cómo respirar? La pregunta la hizo reír. Obvio que no. La presencia consciente es como respirar. No es algo que aprendes una vez y después dominas para siempre. Es algo que practicas, momento a momento, respiración tras respiración, día tras día. Terminaron de plantar las semillas y se lavaron las manos en un pequeño lavabo junto al cobertizo de herramientas. Marina se quedó mirando sus manos bajo el agua,
notando realmente la temperatura, la textura, la sensación. Pero hay algo más, continuó Kenji. Has estado viniendo aquí para encontrar paz, pero la verdadera práctica es llevar esa paz contigo. El jardín más importante no es este, dijo, señalando alrededor, sino el que estás cultivando dentro de ti. Esa tarde, mientras regresaba a casa, Marina tomó un camino diferente al usual. En lugar de la ruta más rápida, eligió caminar por el parque central de la ciudad. Se sentó en un banco junto a un pequeño lago donde familias alimentaban a los patos y niños corrían gritando de alegría. Por primera vez, no sintió que estaba perdiendo el tiempo. No estaba siendo improductiva. Estaba siendo humana. Un niño pequeño se acercó corriendo a su banco, persiguiendo una pelota que había rodado cerca de sus pies. Marina le sonrió y le devolvió la pelota. El niño le devolvió una sonrisa enorme y siguió corriendo. En ese momento, Marina entendió lo que Kenji había estado tratando de enseñarle durante todos esos meses. La presencia no era un estado especial que tenía que alcanzar. Era su estado natural, el lugar donde siempre había estado pero que había olvidado cómo reconocer. Capítulo 8. La estudiante se convierte en maestra. Casi un año después de su primera visita, Marina había desarrollado una práctica diaria sólida. Se levantaba 20 minutos antes para meditar, comía al menos una comida al día en silencio completo, y había convertido su hora de almuerzo en una caminata contemplativa por el parque cerca de su oficina. Los cambios en su trabajo eran innegables. Su equipo era más productivo, no porque trabajaran más horas, sino porque trabajaban con más presencia. Las reuniones eran más eficientes porque Marina había aprendido el arte de escuchar realmente. Los conflictos se resolvían más rápida porque ella no reaccionaba defensivamente a las críticas. Marina, le dijo su jefe un día, no sé qué estás haciendo diferente, pero quiero que compartas tu secreto con el resto del equipo de liderazgo. Esa noche, Marina se quedó despierta pensando en la propuesta. ¿Podría enseñar lo que había aprendido? ¿Cómo explicar la importancia de la presencia a una sala llena de ejecutivos obsesionados con los números? Le contó a Kenji sobre la propuesta durante su siguiente visita al jardín. Tengo miedo de no estar lista, admitió. ¿Qué pasa si no sé cómo ayudarlos? Marina, dijo Kenji, ¿recuerdas cuando llegaste aquí por primera vez? Sí. Estaba perdida, estresada, desconectada de mí misma. ¿Y ahora? Marina consideró la pregunta. Siento que he vuelto a casa. A mí misma. Esa transformación, ese viaje de regreso a ti misma, es exactamente lo que esas personas necesitan escuchar. No necesitas ser perfecta. Solo necesitas ser auténtica. ¿Pero qué si hago daño? ¿Qué si doy consejos equivocados? El mejor maestro no es el que tiene todas las respuestas, sonrió Kenji. Es el que está dispuesto a explorar las preguntas junto con sus estudiantes. Capítulo 9. Plantando semillas. La presentación de Marina ante el equipo directivo fue diferente a cualquier cosa que hubiera hecho en su carrera. En lugar de PowerPoint lleno de gráficos y métricas, trajo una pequeña planta en una maceta. Durante los últimos 12 meses, comenzó, he estado aprendiendo sobre el liderazgo consciente. Pero antes de hablar sobre estrategias o técnicas, quiero que hagamos algo juntos. Colocó la planta en el centro de la mesa de conferencias. Quiero que durante los próximos 2 minutos, simplemente observen esta planta. No la analicen, no piensen en qué tipo de planta es o cómo cuidarla. Solo mírenla. Hubo risitas incómodas y miradas escépticas, pero gradualmente, la sala se quedó en silencio. Marina también miró la planta, sintiendo su propia respiración, consciente de estar presente en ese momento con sus colegas. Después de 2 minutos, levantó la vista. ¿Qué notaron? Las respuestas fueron sorprendentes. Me di cuenta de que nunca había realmente mirado una planta, dijo uno.
Noté que mi mente no paraba de querer hacer otras cosas, admitió otra. Sentí como si el tiempo se ralentizara, compartió un tercero. Lo que acabamos de hacer, explicó Marina, es el fundamento del liderazgo consciente. La capacidad de estar realmente presente, sin agenda, sin tratar de arreglar o cambiar nada, simplemente estar aquí con lo que es. Durante la siguiente hora, Marina compartió su historia sin editarla. Habló de su crisis, de su búsqueda, de Kenji y del jardín. Describió cómo la presencia había transformado no solo su bienestar personal, sino su efectividad profesional. No estoy sugiriendo que todos renuncien y se vayan a un monasterio, concluyó. Pero sí sugiero que podemos traer más conciencia a la forma en que lideramos, en que tomamos decisiones, en que nos relacionamos con nuestros equipos. Al final de la presentación, hubo un silencio largo. Finalmente, su jefe habló. Marina, ¿estarías dispuesta a facilitar un taller mensual sobre esto? Creo que nuestro equipo podría beneficiarse enormemente. Capítulo 10. El círculo de contemplación. Los talleres de Marina se convirtieron rápidamente en los eventos más esperados de la compañía. No porque fueran fáciles o cómodos, sino porque ofrecían algo que la mayoría de las personas habían estado buscando sin saberlo, un espacio para ser auténticamente humanos en el trabajo. Marina desarrolló lo que llamó círculos de contemplación. Cada sesión comenzaba con 5 minutos de silencio compartido, seguido de una práctica simple de atención plena, y después una conversación abierta sobre los desafíos de mantener la presencia en un ambiente de trabajo de alto estrés. La idea, explicaba Marina en cada nueva sesión, no es convertirse en personas diferentes. Es recordar quiénes somos más allá de nuestros títulos, nuestras metas y nuestros miedos. Los resultados fueron medibles. La satisfacción laboral aumentó, las bajas por estrés disminuyeron, y la productividad mejoró de maneras que sorprendieron incluso a la dirección más escéptica. Pero para Marina, el verdadero éxito se medía en momentos más pequeños, cuando vio a un colega tomar una respiración profunda antes de responder a un email frustrante, cuando escuchó a un manager decir no sé en lugar de inventar una respuesta, cuando notó que las reuniones tenían más pausas y menos interrupciones. Estás creando una revolución silenciosa, le dijo Kenji durante una de sus caminatas por el jardín. A veces siento que apenas estoy comenzando a entender todo esto yo misma, respondió Marina. Esa es la actitud correcta. El momento en que pienses que lo sabes todo, habrás dejado de aprender. Capítulo 11. La prueba de fuego. La verdadera prueba llegó cuando la compañía anunció una reestructuración masiva. Iban a cerrar 3 departamentos, despedir al 20% del personal, y fusionar equipos que nunca habían trabajado juntos. Era exactamente el tipo de crisis que antes habría mandado a Marina a una espiral de ansiedad y control obsesivo. En cambio, se encontró con una calma que la sorprendió. No porque no sintiera miedo o preocupación, sino porque podía sostener esos sentimientos sin ser dominada por ellos. ¿Qué vamos a hacer?, le preguntó Carla, claramente angustiada. ¿Crees que nuestro departamento sobreviva? Honestamente, no lo sé, respondió Marina. Pero sé que especular y preocuparnos no va a cambiar el resultado. Lo que sí podemos hacer es estar completamente presentes para nuestro equipo durante esta transición. Marina organizó sesiones especiales de los círculos de contemplación para ayudar a los empleados a navegar la incertidumbre. En lugar de dar falsas garantías o promesas vacías, creó espacios donde las personas podían expresar sus miedos, compartir sus preocupaciones, y encontrar estabilidad en medio del caos. No podemos controlar lo que va a pasar, les decía. Pero podemos elegir cómo queremos estar con lo que está pasando. Las sesiones se convirtieron en refugios de humanidad en medio de la tormenta corporativa. Personas que nunca habían compartido nada personal se abrían sobre sus miedos financieros, sus dudas profesionales, sus esperanzas para el futuro. Marina ha creado algo especial aquí, le comentó el director de recursos humanos a su jefe. En otras reestructuraciones que he visto, la gente se vuelve tóxica, territorial, desesperada. Aquí hay algo diferente.
Hay más compasión. Capítulo 12. El regalo del presente. Cuando finalmente se anunciaron los resultados de la reestructuración, el Departamento de Marina no solo sobrevivió, sino que fue elegido para liderar la nueva división de liderazgo organizacional consciente. Su trabajo con los círculos de contemplación había impresionado tanto a la alta dirección que decidieron convertirlo en parte oficial de la cultura corporativa. Pero para Marina, el verdadero triunfo no era el reconocimiento externo. Era la forma en que había navegado la crisis, sin perder su centro, sin sacrificar su integridad, sin dejar que el miedo tomara decisiones por ella. Hace 2 años, le dijo a Kenji durante su visita regular al jardín, esta situación me habría destrozado. Habría pasado semanas sin dormir, habría tratado de controlar cada variable, habría estado paralizada por el miedo. ¿Y esta vez? Esta vez pude estar presente con la incertidumbre. No me gustó, pero pude sostenerla sin que me sostuviera a mí. Kenji sonrió y señaló hacia los lotos que habían plantado juntos meses atrás. Las flores habían comenzado a emerger del agua, aún cerradas pero claramente formándose. ¿Ves eso?, preguntó. Los lotos están empezando a florecer. El loto es especial porque crece en el barro. No a pesar del barro, sino gracias al barro. La oscuridad, los nutrientes difíciles, incluso los obstáculos, son lo que permiten que la flor emerja. Marina entendió la metáfora inmediatamente. La crisis no fue algo que tuve que soportar. Fue algo que me ayudó a crecer. Exactamente. Y ahora, Marina, tienes una decisión importante que hacer. Marina lo miró con curiosidad. En todos sus meses de visitas, Kenji nunca le había presentado algo como una decisión importante. ¿Qué tipo de decisión? Kenji se levantó y caminó hacia un rincón del jardín que Marina nunca había explorado completamente. Había una pequeña estructura de bambú que siempre había asumido era un cobertizo de herramientas. Ven, dijo Kenji, abriendo una puerta corredera que reveló no un almacén, sino un pequeño estudio zen. Había cojines de meditación dispuestos en círculo, estanterías con libros sobre contemplación y liderazgo consciente, y una pared cubierta de fotografías de personas en diferentes jardines alrededor del mundo. Este lugar, explicó Kenji, fue diseñado para el siguiente paso. Marina entró lentamente, sintiendo que estaba cruzando un umbral hacia algo nuevo. ¿Qué siguiente paso? Durante estos meses, has transformado no solo tu propia vida, sino la vida de docenas de personas en tu trabajo. Has probado que la contemplación y el liderazgo consciente no son lujos espirituales, sino herramientas prácticas para crear organizaciones más humanas y efectivas. Marina se sentó en uno de los cojines, sintiendo el peso de las palabras de Kenji. Hay otros jardines como este en diferentes ciudades, continuó. Y hay una creciente red de personas que, como tú, han descubierto el poder de la presencia consciente en el mundo profesional. La decisión es si quieres ser parte de algo más grande. Capítulo 13. La red de jardines. Durante las siguientes semanas, Marina no pudo quitarse de la cabeza la conversación con Kenji. La idea de una red de jardines, de personas alrededor del mundo cultivando presencia consciente en sus organizaciones, la emocionaba y la asustaba a partes iguales. ¿De qué estás hablando exactamente?, le preguntó durante su siguiente visita. Kenji le mostró un mapa en la pared del estudio. Había pequeñas marcas en ciudades de todo el mundo, Sao Paulo, Londres, Mumbai, Sydney, Ciudad de México. Cada marca representa un jardín como este, y una persona como tú que ha decidido crear espacios de contemplación en medio del mundo corporativo. No es una organización formal, no hay jerarquías ni estructuras rígidas. Es simplemente una red de personas comprometidas con llevar más conciencia al mundo del trabajo. ¿Y qué implicaría para mí? Podrías seguir haciendo exactamente lo que estás haciendo en tu compañía. Pero también podrías conectar con otros líderes contemplativos, compartir experiencias, aprender nuevas prácticas, quizás incluso ayudar a establecer nuevos jardines en otras ciudades. Marina se sintió abrumada por las posibilidades.
Kenji, hace apenas 2 años no sabía ni quién era yo. ¿Cómo voy a ayudar a crear una red internacional? La misma forma en que aprendiste a meditar, un paso a la vez, una respiración tras otra. Esa noche, Marina se quedó despierta pensando en la propuesta. Había algo tentador en la idea de ser parte de algo más grande, de saber que no estaba sola en su misión de humanizar el mundo corporativo. Pero también había algo aterrador. ¿Estaba lista para ese nivel de responsabilidad? ¿Y si no era tan buena maestra como pensaba? Capítulo 14. El primer intercambio. Para ayudarla a decidir, Kenji organizó una videoconferencia con algunos de los otros guardianes de jardines, como él los llamaba. Marina se conectó desde el estudio zen del jardín, nerviosa pero curiosa. En la pantalla aparecieron 5 rostros desde diferentes partes del mundo: Carlos desde Sao Paulo, Prilla desde Mumbai, James desde Londres, Sara desde Sydney, y Elena desde Ciudad de México. Marina, dijo Kenji, haciendo las presentaciones, estos son algunos de los contemplatives que han estado desarrollando programas de liderazgo consciente en sus organizaciones. Lo que siguió fue una conversación de 2 horas que cambió completamente la perspectiva de Marina sobre lo que era posible. Carlos, un ex banquer que ahora dirigía programas de mindfulness en una multinacional brasileña, compartió cómo había reducido el burnout en su compañía en un 40% en apenas 8 meses. Prilla, una ingeniera de software convertida en coach contemplativa, describió cómo había integrado breves prácticas de atención plena en los sprints de desarrollo de su equipo, resultando en código de mejor calidad y menos errores. James, un consultor británico, había desarrollado lo que llamaba reuniones conscientes, donde cada junta comenzaba con 1 minuto de silencio compartido para ayudar a todos a llegar realmente presentes. Sara había creado espacios de pausa en oficinas de Sydney, pequeños rincones donde los empleados podían tomar descansos contemplativos durante el día. Y Elena había establecido programas de liderazgo contemplativo en 3 diferentes empresas de México, incluyendo una manufacturera donde había logrado mejorar significativamente las relaciones entre management y trabajadores. Lo que todos hemos descubierto, dijo Elena hacia el final de la conversación, es que las personas están hambrientas de esto. Están cansadas de trabajar de maneras que los deshumanizan. Quieren encontrar significado y propósito en lo que hacen. Pero también, agregó James, hemos descubierto que no podemos hacer esto solos. Necesitamos apoyo mutuo, necesitamos compartir lo que funciona y lo que no funciona, necesitamos recordarnos unos a otros porque es importante este trabajo. Cuando terminó la llamada, Marina se quedó sentada en el silencio del estudio durante varios minutos. Por primera vez, no se sentía como una pionera solitaria tratando de introducir ideas extrañas en el mundo corporativo. Se sentía parte de un movimiento más amplio, más profundo. Capítulo 15. La primera misión. 2 meses después, Marina tomó su primer avión hacia Sao Paulo para visitar a Carlos y ver de primera mano cómo había implementado los programas de liderazgo consciente en su organización. El edificio corporativo no se diferenciaba mucho de cualquier otro rascacielos de negocios, pero en el piso 15, Carlos había creado algo extraordinario. Había convertido toda una ala en lo que llamaba el centro de presencia. La dirección inicialmente pensó que estaba loco, le explicó Carlos mientras le mostraba las diferentes salas. ¿Dedicar 200 metros cuadrados a meditación y contemplación? ¿En pleno centro financiero de Sao Paulo? Había una sala de meditación silenciosa con cojines y mantas, un espacio para caminata contemplativa con plantas y una pequeña fuente, una biblioteca con libros sobre liderazgo consciente, y lo que más impresionó a Marina, una sala de conversaciones difíciles, diseñada específicamente para ayudar a resolver conflictos desde un lugar de presencia y compasión. Los números nos han dado la razón, continuó Carlos. La productividad ha aumentado, las bajas por estrés han disminuido, y la satisfacción laboral está en niveles históricos. Pero lo más importante es lo intangible, las personas son más amables entre sí, más creativas, más dispuestas a colaborar. Marina pasó una semana en Sao Paulo, facilitando algunos talleres, aprendiendo nuevas técnicas, y sobre todo,
sintiendo la confirmación de que este trabajo era realmente posible en cualquier cultura, en cualquier contexto corporativo. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le preguntó Carlos la última noche, mientras cenaban en un restaurante con vista a la ciudad iluminada. No estamos tratando de cambiar el mundo corporativo desde afuera. Lo estamos transformando desde adentro, persona por persona, momento presente por momento presente. Capítulo 16. El regreso transformado. Cuando Marina regresó a su ciudad, algo había cambiado irrevocablemente. Ya no se veía a sí misma como una ejecutiva que había encontrado la meditación. Se veía como una contemplativa que trabajaba en el mundo corporativo. Su programa de círculos de contemplación se expandió. La compañía le asignó presupuesto para convertir una sala completa en un centro de bienestar contemplativo. Marina entrenó a otros facilitadores, desarrolló materiales de capacitación, y comenzó a recibir invitaciones para hablar en otras organizaciones. Pero lo más significativo era cómo había cambiado su relación con el trabajo mismo. Ya no trabajaba para escapar de algo o para alcanzar algo. Trabajaba como una forma de servicio, como una manera de contribuir a crear un mundo más consciente y compasivo. ¿Sabes qué es lo más irónico?, le dijo a Kenji durante una de sus caminatas matutinas por el jardín. Ahora que no estoy obsesionada con el éxito, soy más exitosa que nunca. Ahora que no estoy constantemente tratando de impresionar a otros, las personas se sienten más atraídas a trabajar conmigo. Es el paradojo de la presencia, sonrió Kenji. Cuando dejas de tratar de ser especial, te vuelves única. Cuando dejas de luchar por la atención, naturalmente la recibes. Marina había comenzado a escribir sobre sus experiencias. No un libro de autoayuda lleno de técnicas y pasos, sino reflexiones honestas sobre lo que había aprendido en su viaje de la ambición a la presencia. Quiero que las personas entiendan que esto no es sobre volverse menos ambiciosas o menos efectivas, le explicaba a Kenji mientras caminaban entre los bambúes. Es sobre descubrir una forma completamente diferente de ser ambicioso y efectivo. Capítulo 17. El círculo completo. Un año después de su primera videoconferencia con la red de jardines, Marina estaba organizando la primera conferencia presencial de líderes contemplativos. 20 personas de diferentes países se reunirían durante un fin de semana en su ciudad para compartir experiencias y explorar el futuro del liderazgo consciente. La conferencia se realizaría, naturalmente, en el jardín de Kenji, que había sido expandido especialmente para la ocasión. Nervosa, le preguntó Kenji la mañana del primer día, mientras terminaban de preparar el espacio. Curiosamente, no, respondió Marina. Hace 2 años, habría estado despierta toda la noche preocupándome por cada detalle. Pero ahora, siento que pase lo que pase, será exactamente lo que necesita ser. Los participantes llegaron gradualmente durante la mañana. Marina los recibió a cada uno con una presencia cálida y relajada que estableció inmediatamente el tono de todo el encuentro. La conferencia no siguió una agenda rígida. En lugar de presentaciones formales, había círculos de diálogo, sesiones de meditación grupal, caminatas contemplativas, y lo que los participantes después describieron como conversaciones que cambiaron mi vida. Lo que me impresiona, le dijo Priya a Marina durante un descanso, es cómo has creado un espacio donde podemos ser completamente profesionales y completamente humanos al mismo tiempo. Al final del segundo día, el grupo se sentó en círculo bajo las estrellas para una reflexión final. Cada persona compartió una palabra que describiera lo que se llevaba de la experiencia. Posibilidad, dijo Carlos. Conexión, compartió Sara. Esperanza, ofreció James. Hogar, murmuró Elena. Cuando le tocó el turno a Marina, se quedó en silencio por un momento, sintiendo el peso del momento. Gratitud, dijo finalmente. Gratitud por haber estado perdida, porque eso me llevó a encontrarme. Gratitud por haber estado sola, porque eso me ayudó a conectar con otros. Gratitud por todas las crisis que me enseñaron que la serenidad no es la ausencia de tormentas, sino la capacidad de danzar con ellas. Capítulo 18.
la nueva normalidad. 6 meses después de la conferencia, Marina estaba sentada en su oficina revisando los números del trimestre. Los resultados eran excelentes, como habían sido consistentemente durante los últimos 2 años. Pero los números ya no la definían. Carla entró con una sonrisa. Marina, tenemos una propuesta interesante. La universidad quiere que desarrolles un programa de maestría en liderazgo contemplativo. Marina levantó la vista de sus papeles, sintiendo una familiar chispa de curiosidad. ¿Una maestría completa? Sí. Dicen que hay una demanda creciente de líderes que puedan combinar efectividad profesional con sabiduría contemplativa. Quieren que diseñes el currículum completo. Marina se recostó en su silla, permitiendo que la propuesta se asentara en su conciencia. Hace 3 años, una oportunidad así la habría emocionado principalmente por el prestigio y el reconocimiento. Ahora, la emocionaba por las posibilidades de impacto. Agenda una reunión, dijo finalmente. Pero quiero que Kenji esté involucrado en el diseño del programa. Esa tarde, mientras caminaba hacia el jardín para su visita semanal, Marina reflexionó sobre el viaje que había vivido. Ya no visitaba a Kenji porque necesitara resolver problemas o encontrar respuestas. Visitaba el jardín porque se había convertido en parte de su ritmo natural, como respirar o caminar. Encontró a Kenji en su lugar usual bajo el arce japonés, pero esta vez no estaba solo. Una mujer joven, vestida con un traje ejecutivo y una expresión familiar de agitación contenida, estaba sentada junto a él en el banco. Marina, dijo Kenji con una sonrisa, me gustaría presentarte a Ana. Es directora de ventas en una empresa de tecnología, bueno, creo que su historia te va a sonar familiar. Marina miró a Ana y vio su propio reflejo de 3 años atrás, exitosa, ambiciosa, perdida, buscando algo que no sabía cómo nombrar. Hola, Ana, dijo Marina, sentándose en la hierba frente al banco. Kenji me ha contado mucho sobre este jardín y sobre encontrarse a uno mismo. Pero honestamente, no estoy segura de qué estoy haciendo aquí. Marina sonrió, sintiendo el círculo completándose. Te entiendo perfectamente. ¿Puedo contarte una historia? Epílogo, el jardín eterno. 5 años después de su primera visita al jardín de los susurros silenciosos, Marina estaba de pie en el podio de una conferencia internacional sobre liderazgo consciente, mirando a una audiencia de más de 1000 personas. Pero en lugar de sentir presión o nerviosismo, sentía una profunda calma. Ya no hablaba para impresionar o para probar algo. Hablaba desde el lugar auténtico que había encontrado en esos años de práctica contemplativa. Cuando llegué por primera vez al jardín, comenzó, pensé que estaba buscando una forma de ser mejor en mi trabajo. No sabía que estaba comenzando un viaje de regreso a mí misma. En la audiencia, vio rostros que reconocía, Ana, quien ahora dirigía su propio programa de liderazgo contemplativo, varios de sus ex-colegas que habían comenzado sus propias prácticas de presencia, y en la primera fila, Kenji, sonriendo con esa serenidad que ahora Marina entendía no era algo que él había alcanzado, sino algo que había decidido encarnar momento a momento. La transformación que experimenté no fue dramática, continuó. No renuncié a mi trabajo para convertirme en monje. No cambié todo de la noche a la mañana. Simplemente aprendí a estar presente en la vida que ya tenía. Y esa presencia lo cambió todo. Habló durante 1 hora sobre liderazgo consciente, sobre crear organizaciones más humanas, sobre el poder de la contemplación en el mundo corporativo. Pero al final, regresó a lo más simple. El jardín más importante que pueden cultivar no está en ningún lugar externo. Está aquí, dijo, tocándose el corazón. Y la buena noticia es que siempre han tenido acceso a él. Solo necesitaban recordar el camino de entrada. Después de la conferencia, Marina caminó sola por el parque del hotel. Era una noche clara, y las estrellas eran visibles incluso en medio de la ciudad. Se sentó en un banco junto a un pequeño estanque y cerró los ojos. En el silencio,
pudo escuchar el susurro que había estado ahí todo el tiempo, esperando a ser escuchado, el sonido de su propia presencia, conectada con la presencia de todo lo que existe. Abrió los ojos y sonrió. Mañana tendría más reuniones, más presentaciones, más oportunidades de compartir lo que había aprendido. Pero en este momento, simplemente estaba aquí, completa, en casa consigo misma. El jardín interior florecía, y sus flores eran invisibles pero reales, silenciosas pero poderosas, personales pero capaces de tocar el mundo entero. En algún lugar de la ciudad, sabía que otras personas estaban comenzando sus propios viajes de regreso a sí mismas. Y en jardines alrededor del mundo, otros contemplativos estaban plantando semillas de presencia que florecerían en formas que aún no podían imaginar. El susurro silencioso continuaba, eterno e inagotable, esperando a todos los que estuvieran listos para escuchar. Reflexión final. Esta historia nos recuerda que la transformación más profunda no siempre requiere cambios externos dramáticos. A veces, la revolución más poderosa es la que ocurre en silencio, cuando aprendemos a habitar nuestra propia presencia con autenticidad y compasión. En un mundo que nos empuja constantemente hacia el futuro o nos atrapa en el pasado, el verdadero acto radical es estar completamente aquí, ahora, con lo que es. Y desde ese lugar de presencia genuina, no solo transformamos nuestras propias vidas, sino que nos convertimos en agentes de transformación para todos los que nos rodean. El jardín de los susurros silenciosos existe en cada uno de nosotros, esperando a ser cultivado con la paciencia del jardinero consciente y la sabiduría de quien sabe que las flores más hermosas crecen no a pesar de las dificultades, sino gracias a ellas.